Hola a todos y todas, soy Rocío Cortés Rodríguez de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Quisiera comenzar dando la bienvenida a quienes nos acompañan a través del canal de YouTube de nuestra facultad y quiero también, contarles que nos estamos encontrando hoy justamente para presentar un libro en 2 volúmenes de nuestro académico y profesor, ¿cierto?, de la Facultad de Teología, profesor Rodrigo Polanco. Rodrigo Polanco escribió estos 2 textos, ¿cierto? Aquí los pueden ver, vamos a conversar acerca de ellos esta tarde, y que tratan de Hans Urs von Balthasar, teólogo suizo muy conocido por todos y todas las estudiantes, especialmente de teología. Quisiera entonces también saludar este día, ¿cierto?, a Cecilia Avenatti de Palumbo, quien está acompañándonos desde Buenos Aires, también a Ángel Cordovilla, quien nos acompaña desde Madrid, y a Rodrigo Polanco, autor de estos libros, quien está desde aquí, desde Santiago de Chile. Cecilia Avenatti de Palumbo es laica y es casada. Ella es doctora en letras y profesora titular de estética en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina. Ella es fundadora también de la Asociación Latinoamericana de Literatura y Teología. Ángel Cordovilla es sacerdote de la diócesis de Salamanca, profesor de teología en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid, desde donde nos está acompañando esta tarde. Sus ámbitos de docencia e investigación son el misterio de Dios, la Trinidad, la soteriología y la epistemología teológica. Nuestro autor de esta tarde, Rodrigo Polanco, es sacerdote de la diócesis de Santiago de Chile, profesor titular de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se ha especializado en teología sistemática, en especial en los temas de Dios, eclesiología y antropología teológica. Nuestra conversación de hoy versará sobre la reciente obra, como les habíamos contado, ¿cierto?, del profesor Rodrigo Polanco acerca de este importante teólogo del siglo XX, Hans Urs von Balthasar. Balthasar es de origen suizo y se doctoró en germanística. Es un autor que escribió muchísimas obras, hombre de amplia cultura, e intentó hacer una síntesis de la revelación cristiana a partir de la belleza, la bondad y la verdad de la creación. La obra que comentaremos hoy intenta explicar este pensamiento y es una ayuda también para introducirnos en su amplia teología. Para comenzar nuestro conversatorio, quisiera hacer una pregunta a nuestros 3 invitados de hoy. La pregunta, para que se vayan preparando, dice, queremos saber qué los acercó a Balthasar, desde dónde viene su interés personal por este autor. 3 expertos de distintos rincones del planeta y sin embargo los vincula, ¿cierto?, este teólogo suizo. Entonces, podemos comenzar con Cecilia, que nos cuente qué la acercó a Balthasar y cómo lo ha ido estudiando, ¿cierto?, en este tiempo. Bueno, muchas gracias, Rocío. A mí me acercó a Balthasar un maestro. La mediación fueron en realidad 2 maestros, un maestro y una maestra, ambos profesores de filosofía, que me hicieron realidad eso que dice Máximo Recalcati en la hora de clase, que una hora de clase puede cambiar una vida, ¿no? Y eso lo llama la belleza de la hora de clase. Bueno, un profesor de la facultad, yo cursaba una materia filosófica, me presentó un texto de Balthasar, de la esencia de la verdad, donde definía que la belleza no es sino lo infundamentado del fundamento a partir de todo lo fundamentado. Es el misterioso trasfondo del ser que transparenta en la apariencia. Yo quedé digamos, como impactada de este texto
en el que él trataba de mostrarnos la transparencia del ser. Y me dediqué a la estética. Mi profesora titular, di un año, me dijo: Cecilia, me acaban de enviar los textos de los 3 libros de un autor suizo. Ella era miembro de ascendencia suiza y miembro de la Embajada Cultural, miembro de la Embajada Suiza en la Argentina, miembro cultural, y entonces me dijo: tenemos que dar a Baltasar. Todo el verano tiene que leer estos 3 tomos. Y yo até, habían pasado un tiempo entre ambas experiencias, y realmente cuando leí a Baltasar, el Gloria, aquella página y estos 3 tomos que me devoré sola, dije, para esto estudié letras. Y este es mi camino. No, no, fue una decisión muy firme. Este es mi camino, unir la literatura con la teología, llevar a los hombres a Dios a través de la belleza con este lenguaje. Y descubrí una teología que no me aburría. Perdón los 2 teólogos. No, Yo descubrí una teología que no me causaba aburrimiento, que me conectaba con Dios como me conectaba la literatura. A mí la literatura, los grandes literatos, no solo los cristianos, me conectaban con algo muy profundo. Yo no lo sabía decir en ese momento, era muy chica. Ese alguien era el Dios era, que me habita, como dice Agustín, ¿no? La hermosura que me habita en el fondo del corazón. Así que a Baltasar llegué por la mediación de 2 maestros, y eso quiero, en un momento en que estamos tan mediatizados, donde el maestro pierde ha perdido su rostro casi, quisiera destacarlo al menos como una experiencia personal muy fuerte, ¿no? Y bueno, después hice mi tesis sobre literatura y teología. En el medio descubrí un tercer maestro, que es maestro también de Ángel, que es don Olegario González de Cardenal, pero bueno, esa es otra historia en la que podríamos hablar en otro conversatorio. Lo dejaremos para un segundo conversatorio. Sí. Muchas gracias, Cecilia. Ángel, cuéntanos, buenas ¿qué te tardes, Nao. acercó a Baltasar? Pues Cecilia acaba de mencionar a Olegario González de Cardenal. Él era profesor de Cristología y yo era alumno de Teología en 1993. Y él hacía un seminario sobre la triple Cristología de von Balthasar: la estética, la dramática y la teológica. Y ese fue mi primer acercamiento. Recuerdo que estudié un texto sobre la fe de Cristo, la Fides Christi, y bueno, ahí comenzó. Luego, digamos, tuve que hacer una síntesis de toda la teología al final de la carrera, y precisamente utilicé el concepto gloria, ayudado por von Balthasar, para realizarla, que incluso fue el primer libro que publiqué, Gloria de Dios y Salvación del Hombre. Y luego ya la tesina de licenciatura y la tesis doctoral, estas realizadas en Roma con, para mí, otro maestro, Luis Ladaria, donde ya afronté en un estudio ya de tesis el cristocentrismo en la obra de von Balthasar. También frente a otro teólogo que fueron amigos y en algún momento luego tuvieron sus ciertas controversias, que fue Ranner. La tesis doctoral la hice sobre los dos, y esa es en realidad mi historia sobre Balthasar, al cual efectivamente a mí me gustó porque para mí era un teólogo que siempre iba más allá de donde los otros teólogos paraban. Es decir, yo siempre en los problemas teológicos que nos presentaban en las clases, habitualmente siempre se decía, bueno, y hasta aquí es donde la teología puede llegar. Yo en Balthasar encontré el teólogo que siempre te ayudaba a ir más allá, a profundizar en realidad en el misterio, ¿no? Y eso en el año 93 me quedó grabado y me ha acompañado hasta ahora. Qué interesante cómo un autor es tan fecundo, ¿cierto? Para distintos pensamientos, distintas entradas, y bueno, lo podemos ver justamente en la obra que estamos conversando hoy. Rodrigo, cuéntanos tú, ¿qué te fascinó de Baltasar? Bueno, yo también se lo debo a alguien que me lo aconsejó, porque muchas veces uno, cuando es un estudiante joven, no sabe cuáles son los mejores teólogos, demora muchos años en darse cuenta de eso.
Y yo, en el tiempo que fui seminarista, estudiante de la licenciatura, prácticamente no escuché mucho hablar de Baltasar y no lo conocía. Sin embargo, cuando llegué a Roma a estudiar el doctorado, me encontré con un sacerdote que me ayudó mucho allá, que se llama Víctor Gambino, que acaba de fallecer, y él me habló de Baltasar y me dijo que es un autor relevantísimo. Y me recomendó leer una obra de Baltasar que se llama La oración contemplativa. Yo creo que uno de los libros más lindos que he leído en mi vida. Y me encantó, me fascinó, y ahí entonces él me aconsejó un par de libros más que me costó un poco entenderlos en ese momento. Y entonces cuando regresé a Santiago ya y empecé a trabajar en la Facultad de Teología, como profesor, ahí me encontré con la hermana Annelies Mays, una gran profesora que tuve yo en el seminario y ahora era colega en la facultad, y ella me entusiasmó nuevamente a leer a Baltasar, pero me dijo, pero hay que leerlo completo, toda la trilogía. Esa es la manera de entenderlo y de comprenderlo y de captarlo. Y con el ánimo y la entusiasmo de ella, que varias veces me lo insistió, realmente seguí ese consejo que ha sido un consejo maravilloso y me puse a leer paulatinamente la trilogía desde el volumen 1 de Gloria, pero avanzaba lento, así que aproveché un año, un semestre sabático, en realidad 8 meses, que me fui a Paderborn, Alemania, y allí entonces leí la obra completa, los 16 volúmenes de la trilogía. Y realmente tengo que decir que los leí, los resumí, tengo que decir que me renovó la vida, fue como haber estudiado de nuevo mi teología y me estructuró la mente de una nueva manera, uno puede decir. Uno no repite a Baltasar ni lo imita, pero sí le ayuda a recomponer y a repensar una propia teología con estructura y con bases muy sólidas. Entonces, eso fue para mí verdaderamente cómo llegué a Baltasar, que tengo que decir que se lo debo al consejo de estas dos personas y luego al gran consejo de leerlo completo, y eso es lo que he querido después volcar ahora en el libro que he escrito, ¿no? Muy bien, qué interesante. Y tú mencionaste brevemente la palabra estructura. A ver si podemos entrar en la estructura de estos dos tomos. Bien. Baltasar habló, tú al presentarlo al comienzo te referiste al carácter prolífico de su obra. Rodrigo acaba de mencionar los 16 tomos de su trilogía. Baltasar es un pensador oceánico, ¿no? Esto es muy difícil abordar, escribir sobre él. Uno no puede más que escribir desde una parte, desde un fragmento, pero Rodrigo quiso transmitir la fecundidad de su experiencia de leer al menos la trilogía, que es la obra por donde va, en la que Baltasar mismo señala en el intento de resumir mi pensamiento, que allí esté su pensamiento completo. Si alguien quiere leerlo, lea la trilogía. Este carácter oceánico, como a mí me hizo pensar mucho eso, porque cómo podemos navegar en un océano, ¿no? Sin perdernos, utilizando una brújula y sabiendo que la brújula no nos va a llevar a todos los destinos. La brújula no puede abarcar todos los destinos. Esta es una primera renuncia que yo creo que a la que nos conduce el mismo Baltasar. Baltasar renuncia al sistema absoluto. Este es un problema filosófico que él lo tiene muy consciente, del cual es muy consciente, si bien es muy deudor de Hegel, sin embargo renuncia al sistema, a la sistematización absoluta. Entonces elige el camino de la imagen. O sea, la brújula es una imagen y también es una imagen la conciencia de que no se pueden agotar. No se pueden agotar los destinos. Entonces, en este encuadre, él eligió el díptico, ¿no? El díptico es una imagen plástica, dinámica, no,
de suyo, igual que el tríptico o el políptico, son imágenes que expresan movilidad y que expresan esta dimensión de inabarcabilidad, ¿no? Y entonces yo pensé, ¿por qué un díptico? ¿Por qué eligió estas dos partes? Y las planteó de la manera que las planteó. La primera parte, yo voy a referirme más específicamente a la primera parte, cuyo subtítulo es Ejes estructurantes de la teología de Baltasar. A su vez la subdivide en dos, ¿no? La primera parte se refiere a una introducción al pensamiento en general, y la segunda habla de los ejes estructurantes de toda la teología, para referirse en la segunda parte del díptico a los aspectos de la trilogía, a los que se va a referir, de los que va a hablar Ángel. Entonces, estos aspectos de la trilogía son el contenido, ¿no? En el díptico que yo recepto e interpreto. Son el contenido, o sea, la segunda parte son el contenido, estos aspectos de la trilogía son el contenido, y la primera parte es la forma. Entonces, el contenido, este es el esquema del pensamiento baltasariano que desarrolla en el Gloria, por ejemplo. Él habla de la evidencia subjetiva y la evidencia objetiva, habla del contenido y la forma. Siempre hay una bipolaridad que proviene de la figura estética, y es el contenido, es el contenido que se fenomenaliza en la forma. Es decir, el misterio de Dios se hace forma en la interpretación de Rodrigo. Esta forma es la que hospeda al contenido. Es decir, Rodrigo hospeda al contenido de Baltasar en su forma. ¿Y cuál es la forma en la que hospeda? Tiene tres aspectos: la biografía, la mirada trilógica y un tercer aspecto de la forma, que está en el primer tomo, que es Adrienne von Speyer. Esta médico suiza que tanta influencia ha tenido en Baltasar, al punto tal que él dijo en un escrito: son dos mitades inseparables de un todo, el pensamiento de Adrienne von Baltasar, de Adrienne y de von Baltasar. Entonces se define Baltasar al pensamiento de Adrienne como el de una totalidad policéntrica, y esto aparece en la página 172 del tomo 1. Para mí fue una novedad. Yo he leído mucho a Baltasar, hace 30 años que lo leo, y Adrienne también, pero no había reparado en esto, y dije, ¿qué significa esta totalidad policéntrica? Que son variaciones de un único tema básico, ¿no? Pero este tema básico ordena las variaciones. En el fondo es una música, ¿no? Hay una resonancia musical del contenido en la forma que le da Rodrigo a esta primera parte. Por eso un díptico, porque no es una idea abstracta, no es una idea, no son ideas organizadas en un sistema absoluto, sino que son ideas que se narran. Esto me parece que por eso eligió el díptico. No sé si lo pensaste cuando lo elegiste, o yo estoy diciendo más allá del autor, pero bueno, esto es lo que solemos hacer en literatura. Los autores no imaginan lo que suscitan en los lectores. En mí suscitaste esta pregunta: ¿por qué eligió esta forma? ¿Por qué el díptico? Y yo creo que es para hacerle honor al dinamismo baltasariano del pensamiento. Interesante, porque a nuestros auditores y auditoras también
Este libro en 2 tomos también permite devorar, ¿cierto?, a un autor desde una forma renovada, ¿cierto?, contemporánea, pero a su vez también permitir dar mucho material para poder disfrutar, ¿cierto?, cada pensamiento de Baltasar. Así que muchas gracias, Cecilia, nos dan aún más ganas, ¿cierto?, de acercarnos al texto. Ángel. Sí. Baltasar murió el año 1988. Se sabe además que es un autor difícil, complejo, abundante, ¿cierto? Nos contaba Rodrigo la abundancia de literatura que hay, que el mismo Baltasar produjo. Cuéntanos por qué es actual su pensamiento, por qué sigue siendo problemático además introducir el pensamiento baltasariano en la teología. Sí. Voy a hacer un juego de palabras, a ver, espero que se me entienda. O sea, yo creo que Baltasar es actual por su inactualidad. Es decir, de hecho, decía Rodrigo algo de su experiencia personal. Cuando él estudió teología, prácticamente ningún profesor le citó a von Baltasar en sus clases de teología. ¿Y eso por qué? Pues porque es verdad, o sea, Baltasar no es un autor fácil de introducir, digamos, en el estudio de un método teológico escolar. Y eso, bueno, pues se debe a la propia formación de Baltasar, a opciones que él tomó en su vida, cuando, por ejemplo, le ofrecen ser profesor en la Gregoriana y él finalmente decide obviar ese camino, digamos así, escolástico de enseñanza de la teología y prefiere dedicarse a ser capellán de estudiantes, a tener conferencias y a elaborar en realidad un pensamiento propio creativo. Yo creo que eso hace que no sea un autor fácil de meter en modas o en corrientes teológico determinadas, ¿no? Y de ahí, para mí, hace que siempre sea actual, porque hay autores, por ejemplo, que se pueden mencionar del siglo XX que han tenido una grandísima repercusión e importancia. Pienso en Smaus, antes del Concilio Vaticano II, pienso, por ejemplo, en un autor como Robinson. Hoy yo pregunto a los alumnos sobre estos 2 autores y nadie sabe absolutamente nada de ellos. Es decir, se los ha tragado el tiempo, ¿no? Yo creo que, por lo tanto, para mí, ¿dónde está la actualidad de Baltasar? En que es siempre un autor inactual. No se deja atrapar en modas, no se deja atrapar en corrientes determinadas. Es un pensamiento propio, original, genuino, y en este sentido hace que cualquier momento de la teología que quiera pensar los temas teológicos a fondo tiene que darle cabida. No una cabida de meterlo en una nota a pie de página, no una cabida de, bueno, pues yo en este tema que estudio, pues aquí meto un texto de Baltasar. O sea, en ese sentido lo que ha hecho Rodrigo es verdad, es la mejor forma, es decir, hay que meterse y bucearse en él, ¿no? No sé si me he explicado un poco en por qué para mí está la razón última de su actualidad. Luego podemos hablar de temas concretos y hablaré más adelante, pero para mí está precisamente en esa novedad con la que él afronta fundamentalmente el contenido de la teología. Un método en un sentido nuevo, más allá del método escolástico que era puramente racional, o incluso más allá del método más moderno de la investigación histórico-crítica. O sea, él capta de alguna manera un método nuevo, más creativo, y eso es lo que hace que, pasando el tiempo, siempre sea un autor actual. Qué interesante, porque es un autor tan fecundo, o sea, ¿cierto? Sigue entrando en temas actuales de teología también, al parecer, por lo que puedo escucharte también. Cuéntanos un poco en qué temas específicos tú has descubierto, ¿cierto?, en tu trabajo, que Baltasar va aportando al interior de la teología, del pensamiento y el trabajo teológico. Sí, o sea, bueno, además leyendo el libro de Rodrigo se puede ver muy bien cuáles han sido temas, digamos, concretos que ya ni siquiera citando a von Baltasar, pero ya hay temas donde prácticamente sin citarlo están integrados en el curso habitual de la teología. Pienso, por ejemplo, en la importancia de la belleza o el primado de este trascendental de la belleza como criterio primero para acceder al contenido de la revelación cristiana. Esto que es una de las
aportaciones fundamentales de Baltasar, pues prácticamente ya de alguna manera está asumido digamos, en el quehacer teológico, o la importancia que, digamos, tiene el pensamiento trinitario para comprender, por ejemplo, las misiones divinas, es decir, el envío del Padre al Hijo y el envío del Padre al Espíritu Santo, ¿no? La centralidad del misterio pascual, o la comprensión del Evangelio como criterio fundamental y norma de la espiritualidad cristiana. O sea, he mencionado temas concretos particulares de Baltasar que yo creo que están ya plenamente asumidos en la teología. Pero si yo, digamos, aquí quisiera sobre todo, creo que de las grandes aportaciones de Baltasar tienen que ver con el método. Y el primero yo denominaría, o sea, la unidad que él entiende entre teología fundamental y teología dogmática, que está expresada muy claramente en el primer volumen de Gloria, el de la estética teológica. Es decir, expresado brevemente, es sencillamente, Baltasar piensa que para acceder al contenido de la revelación cristiana no se puede hacer desde fuera, desde una especie de acceso extrínseco al contenido de esa revelación, que así se entendía durante mucho tiempo lo que hemos luego llamado después teología fundamental, ¿no? Ni el racionalismo ni el positivismo histórico son caminos adecuados para acercarnos al contenido de la revelación, sino que hay que dejar que el contenido de esa revelación manifestado en la persona de Cristo nos hable. Y desde dentro, entonces sí podemos plantearnos y preguntarnos por los fundamentos, digamos, los fundamentos de ese contenido que ha especificado luego la fe cristiana. O sea, a mí me parece que esta unidad entre teología fundamental y teología dogmática es una de las aportaciones que están en la teología actual y que ha sido clave la figura de Baltasar. En segundo, subrayaría también la centralidad del misterio pascual. También en un contexto donde la teología sobre todo se centraba en cómo había sido la unión hipostática, es decir, el acontecimiento de la encarnación, pero comprendido desde categorías formales, sobre todo desde la pregunta de por qué Dios se ha hecho hombre y luego cuál ha sido, digamos, la forma concreta como este hombre ha asumido la naturaleza humana y la naturaleza divina en la unidad de persona. Y a la vez también se centraba la cristología en poner el foco en el Jesús histórico. Y yo creo que en este contexto Baltasar dice que no, que el centro de la cristología y por lo tanto también de la teología ha de ser el acontecimiento de la muerte y de la resurrección de Cristo. Ahí es donde Dios nos ha mostrado su novedad y singularidad. Es una teología absolutamente concreta y a la vez también tiene una gran influencia en la experiencia o en la espiritualidad cristiana. Y termino, no quiero pasarme del tiempo, también la unidad entre dogmática y espiritualidad. De hecho, él menciona que este es uno de los grandes dramas de la historia de la Iglesia, cuando separó dogmática por un lado, es decir, una teología especulativa sin vida, o la espiritualidad, una subjetividad sin valorar el objeto teológico, digamos, del contenido de la revelación. Y yo creo que esto que está asumido actualmente, tanto en la dogmática como en la espiritualidad, ha sido, en mi opinión, una de las grandes aportaciones de la teología de Baltasar. No puede haber un contenido dogmático de la teología que no esté referido a la experiencia cristiana concreta, así como la experiencia cristiana concreta no está remitida a su propia subjetividad, sino está remitida siempre al objeto de la revelación. Y esto para mí ha sido también una de las grandes aportaciones de Baltasar. Interesante, gracias Ángel por recordarnos también lo importante que es esta teología vivida, ¿cierto? Esta teología que antes se solía decir, esta teología de rodillas, ¿cierto? Esta teología que representa y refleja lo que la comunidad y uno mismo, ¿cierto?, va viviendo en esta experiencia de fe, reflexionada, pensada, pero es una experiencia religiosa también. Muchas gracias por las explicaciones de estos momentos. Rodrigo, 10 años trabajando en esto que ahora podemos presentar con orgullo, ¿cierto? 10 años dedicados a este trabajo de estudio, de reflexión, de sistematización.
Cuéntanos, ¿cuáles fueron las mayores dificultades, pero también las mejores riquezas? Pensemos también aquellas cosas buenas que fuiste descubriendo en el proceso de escribir este libro. Bueno, muchas gracias, Rocío, por la pregunta. La verdad es que escribir un libro es verdaderamente una experiencia y muy importante en la vida de uno. Un libro de 910 páginas en total no deja de ser una experiencia fuerte, larga, dura, ¿no? Entonces, efectivamente tiene momentos difíciles y momentos muy bonitos, mucho más los bonitos que los difíciles, pero efectivamente es también una experiencia de sacrificio. Fíjate que yo me demoré 10 años en escribirlo, o sea, desde aquella consejo que recibí de leer la trilogía completa, yo comencé a leerla pensando, como en ese tiempo hacía el curso de eclesiología, a ver si al ir leyendo la trilogía iba a ir sacando elementos que me servirían para mi curso de eclesiología. Y así partí, leyéndolo de a poco. Pero a poco andar me di cuenta que Baltasar era más que eso. No podía ser que yo lo leyera para sacar un aspecto o un tema. Y me di cuenta que estaba entrando en un autor excepcional. Y por lo tanto entonces decidí que no, lo que voy a hacer es leer para comprenderlo por completo y decidí entonces hacer un resumen de esos 16 volúmenes. Entonces pasé esos 8 meses leyéndolo de mañana a noche y subrayándolo y escribiendo un pequeño resumen que finalmente terminó un resumen de 450 páginas bien apretada en Time News Roman 12, o sea, bien a espacio simple, o sea, un buen resumen. Pero resumir le permite a uno comprender, por lo menos esa fue mi forma de comprenderlo. Y entonces cuando terminé ese resumen, después de casi un año de trabajo ya, continué haciendo mis clases normales y dije, voy a hacer después de esto un librito, algo. Y leí alguna literatura secundaria, escribí algunos artículos y al cabo de 2 o 3 años dije, ahora voy a escribir un libro presentando la obra de Baltasar. Y entonces me puse a escribir en el año 2004-2005, tranquilamente, y llevaba 40 páginas, un mes y medio escribiendo, y dije, no, esto no sirve. No, este libro no es lo que yo quiero, no está maduro, no puedo hacer. Cuando uno escribe, cuando uno quiere hacer algo así, a veces tiene que experimentar también sus limitaciones y también fracasos, y eso enseña. Entonces dije, no está suficientemente maduro, no lo comprendo del todo bien todavía, tengo que seguir profundizando. Entonces pasé un par de años más leyendo otras cosas, volviendo a releer los textos de Baltasar, otras obras, y luego entonces de 8 años ya ahí dije, ahora sí estoy preparado. Entonces tuve otro semestre sabático que me concedió la Universidad Católica y fui entonces 2 meses a Basilea, al archivo de Baltasar, y luego 6 meses en Oxford, en la universidad, donde tenía tranquilidad para escribir. Y ahí entonces elaboré el texto, pero lo elaboré en 2 momentos. En el primer momento estuve 2 meses releyendo todo el resumen que había hecho, subrayándolo, tratando de comprender cuál era la estructura del pensamiento de Baltasar. Pero la estructura según mi estructura, porque no se trata de decir, bueno, aquí están las 3 líneas de Baltasar, sino que como yo, desde mi estructura que me parece lógica, puedo exponer la estructura de Baltasar. Es como un diálogo. Entonces, efectivamente, yo en el libro presento a Baltasar, pero presento a Baltasar según mi perspectiva. O sea, es también algo de Polanco, ¿no? Es una cosa mezclada como cualquier libro. Entonces, después de 2 meses logré hacer un esquema con las ideas fundamentales de él, los puntos esenciales, y sobre todo me di cuenta que había una lógica detrás de su obra. Y con eso, entonces ya me puse a escribir el texto directamente, y realmente me salió bastante rápido en ese sentido porque había pasado demasiado tiempo pensando, entonces lo tenía totalmente en la mente, y entonces lo escribí sobre todo con literatura secundaria y con mucho texto del mismo Baltasar, y muy apoyado por la comunidad San Juan de Basilea, que me concedió, me mandó toda literatura, todo libro que le pedí, todo artículo, o sea, estuvieron muy atentos y me ayudaron mucho. O sea, les debo una gratitud muy grande también a ellos por el trabajo que hicieron, especialmente a Cornelia en su primer momento y después a Claudia Miller especialmente. Y entonces con eso terminé el libro, y cuando volví a Chile con el libro comenzó la pandemia, y como tuve que estar un año encerrado haciendo muy poquitas cosas, excepto las clases online,
tuve un año entero para volver a leer, repasar, reordenar y terminar el libro. O sea, la pandemia en ese sentido fue una cosa buena para mí. Y quisiera resumir eso. Yo diría que habiéndolo escrito, uno se da cuenta al final que sin querer a uno le queda el pensamiento básico de Baltasar en la mente, y uno no lo repite, pero le queda estructurada la mente de una nueva manera. Es como haber repensado la teología de nuevo, y realmente me renovó mucho, y me siento renovado, y siento que en las clases yo he tenido una renovación precisamente después de haber hecho este trabajo. Tuvo momentos difíciles, como cuando uno se da cuenta que no está preparado para escribirlo, y momentos muy alegres, como cuando uno termina el libro y lo puede presentar, como hoy, por ejemplo. Qué bien, muchas gracias, Rodrigo, porque nos cuentas un proceso, nos cuentas un camino que has ido viviendo, ¿cierto? De reflexión, de trabajo, de escritura, y que también nos sirve a quienes estamos en proceso, ¿cierto? De hacer escritura también, y queremos, ojalá, ofrecer algo significativo que responda y que además se refleje en las clases. Yo creo que para todos los que enseñamos también eso es una riqueza. Privilegiados nuestros estudiantes que pueden recibir eso también. Muchas gracias. Cecilia, demos una última ronda de preguntas por cada uno de los que estamos aquí. Me gustaría comenzar contigo preguntándote, tú como profesora de letras, ¿qué papel juega la literatura en la estructura mental de Baltasar? ¿Qué puente establece, en este caso, además, nuestro autor, Rodrigo Polanco, ¿cierto?, con la literatura? Yo te diría que la literatura y la música, las artes, del conjunto de las artes, estas dos, también la pintura, pero sobre todo, si tuviera que elegir una, elegiría la literatura en su habitación, donde él dormía. Él tenía libros por toda la casa, pero en su habitación personal, que yo visité con mi marido 2 años después de su muerte, estaba intacta. Solo había libros de literatura, no había libros de teología ni de filosofía, solo de literatura, y así están en el archivo hoy. Los han dejado en el archivo, ordenados. La literatura, ¿qué es lo que le aporta a Baltasar? Igual, no la puedo desligar de la música. La primera obra que escribió Baltasar a los 22 años es sobre música. El desarrollo de la idea musical se llama. Y es sobre, entre otros autores, pero sobre todo sobre Mozart. Y tiene en común con la música esto que voy a decir, la literatura. Lo que le aporta es la singularidad. Es decir, la literatura es el lenguaje de lo singular, de un modo de universalizar lo singular, la singularidad concreta, la experiencia concreta de cada intransferible, ¿no? Cada uno de nosotros hace una experiencia y es intransferible, pero a la vez quiere transferirlo. Este juego dramático es el que Baltasar ha vivido, ha empatizado con la literatura, y en la música, que es previa a la literatura en su formación, porque él estudia música de niño, y después su único doctorado es en germanística. Esto a mí me atrajo enormemente, se me representó como un enigma, como uno de los más grandes teólogos del siglo XX no hizo un doctorado en teología, sino en literatura. Lo que le da es lo que él reformula a partir de un concepto hegeliano, pero al que le da otro contenido, que es el universale concretum, ¿no? Cristo como el universale concretum. Entonces, la fe es fe en lo concreto. La decimos, la universalizamos a través de conceptos, pero no solo a través de conceptos. Para mí este es el centro de lo que la literatura le permite recuperar a Baltasar para la teología, y eso está por hacerse. O sea, esto por un lado. Y por otro, la literatura que él concibe de un modo
no disciplinar como lo concebimos hoy, sino lo dice expresamente en el comienzo del tomo cuarto de Gloria, cuando empieza hablando de Homero y dice, lo considera a Homero, y a Hesíodo y Homero los considera los primeros metafísicos, porque en aquella época la filosofía y la religión, el mito, configuraban una unidad, ¿no? Una unidad. Y eso es lo que está Ángel hizo referencia a los estudios bíblicos, ese es el lenguaje bíblico, ¿no? Es decir, él encuentra en la literatura esta concretez que nos permite hoy, ¿no? Siguiendo a Baltasar, después de 25 años ya hay Baltasar, y el tercer círculo de recepción de Baltasar es, por lo menos aquí, yo puedo hablar de la experiencia que nosotros vivimos, es un círculo que no es intelectual, que no es un círculo de teólogos, es un círculo de gente simple, a la que vos le explicás esto, si Dios es, le transmitís lo que Baltasar dice y lo comprende y lo vive. Y esta gente sencilla, gente pobre, gente sin instrucción teológica, que ciertamente necesita de la mención, ¿no? Yo creo que eso es lo que la literatura estructura todo el planteo de Baltasar. Yo le dije esto a Rodrigo, no sé en qué momento nos hablamos por WhatsApp, me parece, preparando cuando me invitó a esta entrevista, que yo agregaría entre los 9 aspectos centrales de su trilogía, uno, que sea la literatura. Entiendo que él no lo haya hecho, porque no se puede hacer todo. Yo no podría haber hecho de los 9 que él hizo, no podría, hay algunos que lo podría haber hecho ciertamente, porque si bien me introduje mucho en la teología, no se puede, aunque no se puede. Pero la literatura debería ser un aspecto o un eje estructurante o un cuarto eje estructurante, junto con la música y junto con la mística, ¿no? Junto con la mística. Yo quiero agradecerle a Rodrigo la valentía que ha tenido, dedicarle un capítulo entero a Adrian Forspire, con la altura, con la mística, para los teólogos es, y provoca escozor, lógicamente, a mí también, para cualquier espíritu racional, lo místico, en cambio, esta mística es una mística objetiva, es la mística cristiana. A Baltasar le debemos el volver a valorar la objetividad en la mística. Y esto, bueno, está en relación con la literatura. Me abrí un poco a tu pregunta. Desde la literatura, podría decir mucho, mi tesis la hice sobre este tema, recorrí toda la literatura, toda, y seguí con el teatro, mi postdoc, y sigo, ¿no? Sería para otra entrevista. Ángel, tú nos regalas el prólogo del libro. Estas palabras en el primer tomo, ¿cierto?, de la obra. Y ahí algo cuentas acerca del aporte teológico, pero también preguntas pendientes. ¿Qué aspectos de la teología podrían aún seguirse trabajando, podrían seguirse explorando a partir de von Baltasar y la teología actual? Cuéntanos un poquito qué has pensado en torno a esa pregunta. Digamos, es una pregunta que puede ser muy extensa, ¿no? Si entro a temas concretos, ¿no? Porque prácticamente cada página de Baltasar tiene una fecundidad enorme para la teología, ¿no? Ya sea la teología trinitaria, la soteriología, la eclesiología. Pero para mí, quiero subrayar aquí en este encuentro, sobre todo, casi la actitud de Baltasar como teólogo. Yo creo que eso es lo que, en mi opinión, no podremos olvidar y tiene una perspectiva de futuro, en mi opinión, de largo alcance, ¿no? Y
lo primero yo que quiero subrayar es sobre todo en un contexto donde la teología comienza a estudiarse de forma como muy fragmentada, súper especializada. O sea, yo creo que la teología de Baltasar es una llamada de atención a que no hay que perder nunca la unidad. O sea, el objeto de la teología es uno y es único. Y de hecho, a pesar de todas las páginas que ha escrito Baltasar, siempre habla de lo mismo. O sea, da igual la página que uno coja, siempre está fascinado por la revelación de Dios en la persona de Jesucristo, especialmente en el misterio pascual. A eso le dará vueltas de una o de otra manera, desde la perspectiva de la belleza, desde el drama digamos que desde la historia dramática, desde la cual se explica ese acontecimiento, o de cómo luego el Espíritu nos ayuda a comprender desde la lógica cristiana ese acontecimiento. Pero Baltasar siempre, dice él, en el fondo la teología no da más que vueltas a un único centro, ¿no? Y para mí, en este contexto donde hay una súper especialización de cada parte de la teología, para mí la teología de Baltasar es un recordatorio constante, no perder de vista lo que da unidad a toda la teología, ¿no? Luego, aunque parece contradictorio, Cecilia lo ha puesto de relieve, Baltasar abre la teología, o sea, no deja que se cierre sobre sí misma. Y ese, digamos, iba a decir, bueno, utilización o recurso de la literatura, de la música, del arte, de la filosofía, de las ciencias humanas. Es decir, es un recordatorio también para nuestra teología hoy de que no se cierre sobre sí misma. Y especialmente que asuma el diálogo con aquellas ciencias que incluso antes no había utilizado muy claramente la literatura o la música, ¿no? O sea que para mí, eso que hoy hablamos de interdisciplinaridad, pero de interdisciplinaridad auténtica, ¿no? Y yo creo que para mí la teología de Baltasar tiene este potencial de futuro, es decir, no dejar que se cierre la teología sobre sí misma. Y la tercera perspectiva que apunto, acabo ya, la referencia a la existencia cristiana. O sea, estudiar teología no es estudiar una ciencia que no comprometa al creyente, que no comprometa al sujeto. Es decir, de hecho, pues Baltasar ha estudiado cómo esa teología ha ido forjando diferentes estilos, es decir, en existencias concretas, en personas concretas, que acogiendo esa revelación y pensándola, la han ofrecido, ya sea desde una formulación teórica, los teólogos, o ya sea desde una existencia concreta, los santos. Entonces, estudiar teología, hacer teología, no se refiere a un objeto que de alguna manera uno de forma distante pueda estudiar, sino que la teología al final implica la existencia de esa persona, incluso me atrevería a decir, hablar de conversión, hablar de transformación. Digo, más que aspectos concretos, a mí me parece que estos tres aspectos son muy para subrayar en la teología que tenemos por delante. Muchas gracias, Ángel. Además, que nos animas mucho, ¿cierto?, a seguir haciendo teología, a seguir reflexionando, pero sobre todo recordar que esto surge desde la experiencia creyente. Yo creo que eso es clave y nos transmite, ¿cierto?, este pensamiento a partir de esta obra. Muchas gracias. Rodrigo, después de este trabajo de tantos años de escribir y ahora ya de estar presentando, ¿cierto?, esta obra, ¿qué te queda a ti como persona, como sacerdote, como teólogo después de haber leído tanto a Baltasar? Mira, Rocío, uno podría decir muchas cosas, pero tal vez es más importante lo que le deja a uno personalmente y tal vez en eso me puedo referir. Una serie de cosas que las enuncio solamente, pero que han sido para mí muy importantes. La primera, que ya se ha dicho acá, es que me ayudó a unir teología y espiritualidad. Yo creo que desde que empecé a leer a Baltasar y he continuado, nunca más la teología ha dejado de ser un momento de oración también. Y nunca más la oración ha dejado de tener teología. O sea, ha hecho una ayuda, me ha ayudado enormemente a unir y hacer como una unidad entre teología y
oración, y puedo decir que mi vida entera que estoy estudiando y trabajando está siendo una oración permanente. No porque lo digo, sino porque realmente así lo experimento. Y eso ha sido una ganancia enorme, ¿no? Lo mismo se puede decir que me ha ayudado a unir filosofía y teología al decir que en el fondo el mismo punto donde uno se orienta la vida, también orienta la fe, y las preguntas fundamentales de la filosofía al final son también las preguntas y respuestas fundamentales de la teología. O sea, la unidad de filosofía y teología también ha sido para mí me ha enriquecido muchísimo en eso, ¿no? Y tal vez experiencialmente una tercera cosa que es muy central en Baltasar y que algo se ha dicho, es que uno logra entender cada vez más que la vida cristiana es una respuesta a la palabra. O sea, el ser humano es respuesta. La vocación, la misión son siempre una respuesta a Dios, que es primero. Entonces, entenderse uno como respuesta a Dios que me habla y sale al encuentro, una belleza que me impacta y yo respondo, de alguna manera me dejo arrebatar, es también una experiencia muy hermosa que ayuda mucho en la vida cristiana. Tal vez una cosa, digamos, no secundaria, pero como complementaria, es que me ha ayudado a amar la literatura y me ha hecho leer muchas otras obras que tenía deuda, que debía haber leído en el colegio, debía haber leído joven, y las he venido a leer ahora, ¿no? Grandes autores y grandes clásicos, lo cual es importante, porque de lo contrario uno deja los grandes clásicos para el futuro y que no llega nunca. Entonces, realmente fue un acicate a recuperar el tiempo perdido en literatura, ¿no? Eso fue también importante. Y creo que en dos temas teológicos fue para mí nuevo y muy importante. O sea, la bajada de Jesús a los infiernos, o sea, la reflexión que hace sobre el Sábado Santo es un texto maravilloso, y sobre todo que me hizo comprender no solo la escatología de Baltasar y sobre todo lo que significa el silencio en ese momento del Sábado Santo, sino que también de alguna manera me hizo, no digo comprender, pero entrar un poco más en el misterio del sufrimiento humano y de la solidaridad en el sufrimiento, que es algo que es propio de la vida. Todos nosotros la hemos tenido más o menos en la vida, pero es una cosa que uno no puede escapar, ¿no? Y las reflexiones de él han sido muy importantes para enfrentar también los momentos más difíciles de la vida. Y yo creo que su reflexión en ese sentido es de una gran riqueza, ¿no? Y la última, tal vez, que quería decir, es que tal vez yo por ser varón o por la formación que he tenido, o por lo que sea, me obligó a mirar la belleza en su valor, ¿no? Que a veces uno la descuida y piensa que la verdad, la razón son lo central, y él me hizo comprender realmente la primacía de la belleza en la experiencia humana, de la belleza en el sentido hondo, ¿no? De que todo te sale al encuentro y que la vida es un don. Y eso para mí es importante, entender mi vida como un don, pero también entender la de los demás como un don para mí. Eso es una riqueza muy grande, y tantas otras cosas que me dio Baltasar, y me ayudó a confirmar también una vocación sacerdotal intelectual, como la de él, ¿no? Uno en pequeño, pero al fin y al cabo uno puede entender que un teólogo es una verdadera forma de ser sacerdote ministro también. Qué bien, muchas gracias, Rodrigo. Estamos ya casi concluyendo nuestro conversatorio de hoy en torno a la obra de Rodrigo Polanco, en lectura, ¿cierto? Y el trabajo de este teólogo suizo, Hans Urs von Balthasar. Rodrigo, unas palabras finales que quisieras decir antes de despedirnos. Sí, junto con agradecer en primer lugar a Cecilia y a Ángel haber participado en este encuentro, y a ti, Rocío, y a todo el equipo de la Facultad de Teología que nos ha ayudado. Agradecer a los que escuchan y han seguido este encuentro. Quiero también agradecer a Baltasar el regalo que ha significado su vida para mí, haber podido leer su legado. Agradezco a Baltasar el legado que ha dejado y a toda su comunidad. Y quisiera tal vez terminar diciendo que alguna vez escuché que la peor desgracia de un libro es no ser leído. Entonces, ojalá que mi libro no sea desgraciado, sino que sea agraciado con mucha lectura, y por eso invito a leer este libro. Pero cuidado, que el libro no es el final. El final es que quien lea mi libro
embarque en leer a Baltasar mismo, ¿no? Mi libro es solo un instrumento para que las personas puedan realmente encontrarse con Baltasar. Es una ayuda, un servicio, un ministerio para que lean a ese gran teólogo Baltasar y que se olviden de mí y que puedan conocer bien a Baltasar. Ese es el servicio que quiero prestar y que ha sido el objetivo de este libro. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Rodrigo. Me queda simplemente agradecer nuevamente la presencia de Cecilia, de Ángel también a nuestro conversatorio y a quienes nos han acompañado a lo largo de esta conversación en la que pudimos algunos conocer a Baltasar y a otros profundizar en su teología y los aportes del profesor Rodrigo Polanco en el pensamiento de este autor. Avisos finales importantísimos. Quienes quieran adquirir el libro lo pueden hacer a través de los links que hemos dejado en la descripción de este video. Así es que muchas gracias, que estén muy bien y no se olviden de acercarse a este texto y, como bien decía el autor, ¿cierto?, a von Baltasar. Que estén muy bien.